Hola, ¿qué tal? Cuando yo era muy joven, tendría 15, 16 años, no imaginaba que iba a dedicarme a la astrología mundial. La astro mundial es una especialidad absolutamente sublime, pero no sé, yo entonces escribía como un loco a las embajadas de todo el mundo, lo más distantes posibles, ¿no? Porque me interesaba saber qué pasaba y cómo se vivía en otros países. Tenía esa inclinación, quizá por mi ascendente Sagitario, pero bueno, la cuestión es que cuando ya empecé a dedicarme profesionalmente a la astrología a principios de los años 80, compaginaba diversas ramas de la astrología e intentaba estudiarlas y aprender de ellas, pero ya me incliné muy pronto por el astromundial y sobre todo a raíz de conocer las obras de André Barbol, con el que al final tuve la suerte de entablar una amistad, un compañerismo. Nos conocimos en 1984 en un congreso en el que ambos éramos conferenciantes. Madre mía, qué recuerdos. Y a partir de ahí yo en ese momento ya estaba estudiando sus obras, ya conocía sus obras, ya me habían influido bastante. Publiqué mi primer libro, de hecho, mi primer libro era sobre astromundial, crónica astrológica del siglo XX, en 1989. En él ya advertí que el año 2020 sería el año bisagra del siglo XXI, precisamente, y esto viene a colación de algo que contaré luego, ¿no? Pero quiero explicar un poco qué es la astromundial, un poco ligeramente, ¿no? Una pequeña introducción. La astromundial es la especialidad más sublime de la astrología. Se encarga de estudiar cómo la historia se repite y lo hace siempre en función de los grandes ciclos astrales, sobre todo los ciclos que forman Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. También hay otros ingredientes, otros factores que se estudian en astromundial, pero muchos de los que se publican por ahí no tienen el más mínimo sentido. Los ciclos son la clave, los movimientos planetarios son la clave. ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué funciona? Bueno, esto, para entenderlo de una manera sencilla, es como las fases de la luna. Hay una luna nueva y una luna llena cada mes, ¿verdad? Y hay una fase creciente y una fase menguante. Es decir, el Sol y la Luna, cuando hacen conjunción, hay luna nueva. Cuando hacen oposición, el Sol a un lado, la Tierra en medio, la Luna al otro, hay oposición, hay luna llena. Bueno, y estas fases se van cambiando, se van alternando constantemente y cada mes vuelve esa luna nueva, vuelve esa conjunción Sol-Luna, cada mes hay esa luna llena. Los planetas hacen lo mismo. Para entenderlo de una manera sencilla, hay muchos ciclos planetarios, pero entre ellos, bueno, los planetas rápidos no cuentan mucho para el astromundial, pero los planetas lentos y los planetas grandes sí que influyen de una manera absolutamente determinante y son los que marcan esas repeticiones históricas. ¿Qué estudia el astromundial? El astromundial es todo aquello que está por encima de nosotros, aquello que de alguna manera nos envuelve, nos supera, y nosotros como hijos de nuestro tiempo vivimos en ese periodo, en ese tiempo, en ese panel que es histórico y que nos toca vivir y que de una manera u otra, en mayor o menor medida, nos influye a todos como seres sociales, ¿verdad? Bueno, otra cosa es si alguien se aísla del mundanal ruido, pero en definitiva los tiempos que nos toca vivir y lo que pasa en el mundo nos influye sobre todo cuando hay grandes crisis mundiales que afectan a todo el mundo, ¿no? En este sentido, el astromundial estudia el devenir de la historia y todos los cambios que se producen en el ámbito político, económico, religioso, sexual, diferencias generacionales, modas, corrientes de todo tipo. Todos los cambios que se dan en el mundo son competencia del astromundial. Y nuestra carta astral y nosotros como individuos de algún modo estamos supeditados o es otro nivel, pero debajo o dentro de ese ámbito global que representa el astromundial. Pues bien, lo que ocurre con estos grandes ciclos astrales de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón es que se forman muchos ciclos y así como la luna nueva tarda un mes en repetirse y la luna llena también, pues estas lunas nuevas y lunas llenas de los diferentes planetas lentos
tardan muchísimos años. Por ejemplo, Júpiter y Saturno forman una conjunción cada 20 años y una oposición 10 años después y otros 10 la conjunción. Es decir, cada 20 años vuelven a hacer esa luna nueva, digamos, Júpiter-Saturno. Pero hay muchos otros ciclos, Saturno-Neptuno cada 35 años, Urano-Neptuno cada 171 años, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno de estos ciclos influye de una manera diferente en ámbitos diferentes, sobre temas distintos, sobre países diferentes, sobre personajes influyentes en la historia diferentes también. Y esto es lo que nos permite estudiar esas repeticiones que se da. Porque cada vez que se repite una conjunción, se repiten acontecimientos históricos que, si bien no van a ser nunca iguales, exactamente iguales, sí que son del mismo tipo de acontecimiento. Por ejemplo, si un ciclo va enfocado sobre todo a crisis económicas, pues la siguiente conjunción ten por seguro que por ahí van a ir los tiros. Si un ciclo marca un progreso tecnológico, por ejemplo, ten por seguro que por ahí van a ir los tiros en la próxima conjunción. Es decir, cada conjunción tiene un ámbito de influjos diferentes. Y no solamente esto, sino que cada vez que se repite una conjunción, vas a tener un tipo de acontecimientos, no solo uno, sino varios, un tipo de países, un tipo de circunstancias que influye, pero además esos cambios que se van a producir ahí, esos giros, van a responder también conforme vaya girando el ciclo, es decir, conforme se vayan produciendo la fase creciente, la fase de oposición, la fase menguante y de nuevo la conjunción. Y yo creo que esto se entiende bastante bien, es así de sencillo como, bueno, así de sencillo en teoría, cómo funciona el astro mundial. Luego la verdad es que es mucho más compleja porque normalmente además se solapan unos ciclos con otros. Me hace mucha gracia cuando, por no decir otra cosa, cuando hay mucha gente que para interpretar el astro mundial se dedica a mirar todo lo que ha pasado un año en que ha habido, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Urano, como hay ahora en Tauro. Todo lo que pasó los años que hubo Júpiter-Urano, que es una conjunción que se repite cada 14 años, ¿no? Y todo lo que pasó es culpa o se atribuye a esa conjunción Júpiter-Urano. No, no, no. El astro mundial no funciona así. Hay que entender muy bien y hay que separar el grano de la paja y hay que saber muy bien cuáles son las circunstancias, cuáles son los elementos que son atribuibles a cada uno de los ciclos planetarios, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo en el 2020 publiqué mi más reciente libro. Estoy preparando uno nuevo ahora, pero mi más reciente libro de astro mundial, que se titula Las fuerzas oscuras, el reloj cósmico que amenaza a la humanidad. Y este libro abunda precisamente sobre eso, ya que había dicho en ese libro, mi crónica astrológica del siglo XX, en ese mi primer libro que publiqué en 1989, había advertido que el 2020 sería el año bisagra del siglo XXI, pues aquí en este libro me explayé. Es un libro que describe únicamente el ciclo Saturno-Plutón, pero desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. Son más de 700 años donde describo las relaciones que tiene el ciclo Saturno-Plutón y las sucesivas conjunciones con el devenir histórico. Y ahí se demuestra esa correlación, en concreto atribuible a los ciclos Saturno-Plutón, que es lo que Saturno-Plutón tiene que ver con el devenir y con la historia en diversos ámbitos, en los ámbitos que influye Saturno-Plutón. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Y esto cómo es atribuible y qué no es atribuible? Bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Yo puedo deciros, por ejemplo, una de las referencias que hay en el libro. Fijaros que en lo que llevamos de este siglo XXI, ¿cuáles han sido las tres mayores crisis que se han producido a nivel global, a nivel mundial, de amenaza mundial, digamos? Bueno, pues nos remontamos al año 2001 con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, donde parecía que aquello iba a desencadenar poco menos que la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ese es el primer punto.
El segundo punto es 2008, con la crisis de Lehman Brothers, con la gran crisis financiera, la gran recesión financiera y económica que afectó a todo el mundo. El segundo punto de crisis y que duró muchos años también. Claro, todo esto tiene colación muchos años, cada una de estas cosas. Y el tercer punto, 2020, con la pandemia, ¿verdad? Serían los 3 puntos de crisis más grandes a nivel global, a nivel mundial, que se han producido en lo que va de este siglo XXI. Y las 3, sin excepción, coinciden con los 3 alineamientos que Saturno y Plutón ha hecho en este siglo XXI hasta ahora. En la primera ocasión, el 2001, por oposición, en el 2008 por cuadratura y en el 2020 por conjunción. No ha habido otros alineamientos críticos Saturno-Plutón en lo que va del siglo. No ha habido crisis mayores que esas 3. Es decir, se trata de una relación biunívoca y que de alguna manera está perfectamente definida en los tiempos, acotada en los tiempos, y demuestra que la historia se repite. En las 3 ha habido graves crisis económicas también, por supuesto, que es una de las funciones del ciclo Saturno-Plutón, como ya anticipé en ese primer libro, Crónica Astrológica del siglo XX, que fue uno de mis descubrimientos, la importante relación que los ciclos Saturno-Plutón tienen con la macroeconomía. Bueno, sobre esas y muchas otras cosas abundo en este libro que podéis encontrar en casaña.com, en mi web, y que espero que disfrutéis como están disfrutando ya miles y miles de lectores, porque felizmente vamos por la 4ª edición. Un abrazo.